Hola. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes y debatidos del cristianismo, los milagros de Jesús. ¿Fueron eventos reales que ocurrieron hace 2000 años o son leyendas que se fueron añadiendo con el tiempo? Esta pregunta ha generado innumerables debates entre creyentes, escépticos e historiadores. Desde la perspectiva católica, vamos a explorar las evidencias, los testimonios y el significado profundo de estos acontecimientos extraordinarios. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos por entender qué nos dicen los evangelios. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran aproximadamente 37 milagros específicos realizados por Jesús. Estos incluyen curaciones de enfermedades, exorcismos, resurrecciones, control sobre la naturaleza y multiplicación de alimentos. Lo primero que debemos considerar es que estos textos fueron escritos en una época cercana a los eventos que describen. El Evangelio de Marcos, generalmente considerado el más antiguo, se data alrededor del año 60 o 70 después de Cristo, apenas 30 o 40 años después de la crucifixión. Esto es significativo porque muchos testigos oculares de la vida de Jesús aún estaban vivos cuando estos textos comenzaron a circular. La Iglesia Católica enseña que los milagros de Jesús son acontecimientos históricos reales. Esta posición no se basa únicamente en la fe ciega, sino en un análisis cuidadoso de las fuentes históricas disponibles. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que los milagros de Jesús son signos del reino de Dios y manifestaciones de su naturaleza divina. Pero ¿qué evidencias tenemos más allá de la tradición religiosa? Primero, consideremos el testimonio múltiple. Los milagros de Jesús no aparecen en un solo documento aislado, sino en múltiples fuentes independientes. Los 4 evangelios, escritos por diferentes autores en distintos contextos, coinciden en que Jesús realizó actos extraordinarios. Incluso fuentes no cristianas mencionan a Jesús como un hacedor de prodigios. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo a finales del siglo I, se refiere a Jesús como alguien que realizaba obras sorprendentes. Aunque este pasaje ha sido objeto de debate sobre posibles interpolaciones cristianas posteriores, la mayoría de los eruditos acepta que contiene un núcleo auténtico que menciona las acciones extraordinarias de Jesús. El Talmud judío, una fuente que ciertamente no es favorable al cristianismo, también hace referencia a Jesús practicando lo que ellos consideraban hechicería o magia. Esto es significativo porque incluso los opositores de Jesús no negaban que realizara actos extraordinarios, simplemente los interpretaban de manera diferente. En lugar de negar los milagros, los atribuían a poderes oscuros. Esto nos indica que la realización de actos extraordinarios por parte de Jesús era un hecho tan conocido que incluso sus detractores tenían que reconocerlo de alguna forma. Ahora bien, desde el punto de vista católico, es importante entender el propósito de los milagros. No eran simplemente demostraciones de poder para impresionar a las multitudes. Cada milagro tenía un significado teológico profundo y estaba íntimamente conectado con la misión de Jesús. Cuando Jesús cura a un leproso, no solo está restaurando su salud física, sino reintegrándolo a la comunidad, ya que los leprosos eran marginados sociales en aquella época. Cuando calma la tempestad, no solo demuestra poder sobre la naturaleza, sino que revela su identidad divina, ya que en el Antiguo Testamento solo Dios tiene dominio sobre las aguas caóticas. La multiplicación de los panes y los peces es otro ejemplo extraordinario. Este milagro es el único, además de la resurrección, que aparece en los 4 evangelios, lo que subraya su importancia histórica. Pero más allá del hecho asombroso de alimentar a miles de personas con unos pocos panes y peces, este milagro prefigura la Eucaristía y conecta a Jesús con el maná que Dios proporcionó al pueblo de Israel en el desierto. Es un signo que apunta hacia una realidad espiritual más profunda. Los escépticos a menudo argumentan que los milagros son imposibles porque violan las leyes de la naturaleza. Sin embargo, esta objeción presupone una visión cerrada del universo en la que no hay espacio para la intervención divina. Desde la perspectiva católica, Dios es el autor de las leyes naturales y, por lo tanto, puede actuar más allá de ellas cuando tiene un propósito específico. Un milagro no es una violación de las leyes naturales, sino una acción extraordinaria de Dios dentro de su creación. Es importante notar que la fe católica no es anticiencia ni antirrazón. La Iglesia ha producido numerosos científicos a lo largo de la historia y mantiene que la fe y la razón son complementarias, no contradictorias. Otro argumento común es que los relatos de milagros se añadieron posteriormente para mitificar a Jesús y convertirlo en una figura divina. Sin embargo, esta teoría enfrenta varios problemas. Primero,
El periodo de tiempo entre la vida de Jesús y la composición de los evangelios es demasiado corto para permitir una mitologización significativa. Cuando los evangelios comenzaron a circular, todavía había personas vivas que habían conocido a Jesús o a sus apóstoles. Si los milagros fueran invenciones posteriores, estas personas podrían haberlo refutado. Segundo, la naturaleza de los relatos no coincide con el estilo de los mitos de la época. Los evangelios presentan detalles concretos, lugares específicos, nombres de testigos y circunstancias verificables, muy diferentes de las narraciones míticas abstractas y atemporales. Además, los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por su testimonio sobre Jesús, incluyendo sus milagros. Es difícil imaginar que miles de personas estuvieran dispuestas a ser martirizadas por algo que sabían que era una mentira. La persecución de los primeros cristianos nos da una ventana a la sinceridad de su testimonio. Creían genuinamente en lo que predicaban porque lo habían presenciado o lo habían recibido de testigos oculares confiables. La tradición católica también enfatiza la continuidad de los milagros a través de la historia de la Iglesia. Los milagros no terminaron con Jesús o los apóstoles. A lo largo de 2000 años, la Iglesia ha documentado innumerables milagros. Desde curaciones inexplicables en lugares como Lourdes hasta fenómenos místicos en la vida de los santos. La Iglesia es extremadamente rigurosa al investigar supuestos milagros, especialmente en los procesos de canonización. Se requiere evidencia médica sólida, testimonios múltiples y la exclusión de explicaciones naturales antes de que algo sea declarado milagroso. Esta continuidad sugiere que Dios sigue actuando en el mundo de maneras extraordinarias. Deja tu like, suscríbete y comparte. Tomemos el caso de Lourdes, por ejemplo. El santuario de Nuestra Señora de Lourdes mantiene una oficina médica que investiga las curaciones reportadas. De miles de casos reportados, solo 70 han sido reconocidos oficialmente como milagros después de rigurosas investigaciones que involucran a médicos católicos y no católicos, creyentes y no creyentes. Estos casos representan curaciones instantáneas y completas de enfermedades graves sin explicación médica. Este proceso demuestra que la Iglesia no acepta fácilmente cualquier afirmación de milagro, sino que aplica un escrutinio científico y crítico. Desde una perspectiva teológica, los milagros de Jesús son inseparables de su identidad. Jesús no es simplemente un maestro moral o un profeta, sino el Hijo de Dios encarnado. Los milagros son manifestaciones de su naturaleza divina y confirmaciones de su mensaje. Cuando Jesús perdona los pecados de un paralítico y luego lo cura para demostrar que tiene autoridad para perdonar pecados, está estableciendo una conexión directa entre su poder sobre la enfermedad física y su autoridad espiritual. Los fariseos entendieron perfectamente esta conexión, por eso lo acusaron de blasfemia, porque reconocieron que estaba reclamando prerrogativas divinas. La resurrección de Lázaro es particularmente significativa. Juan relata que Lázaro había estado muerto por 4 días, un detalle importante porque en la tradición judía se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días. Al 4.º día, la descomposición era evidente y la muerte era absolutamente cierta. Jesús deliberadamente esperó para que no hubiera duda sobre la realidad de la muerte de Lázaro. Cuando lo llamó de la tumba, no solo demostró poder sobre la muerte, sino que prefiguró su propia resurrección, el milagro central del cristianismo. Es imposible hablar de los milagros de Jesús sin abordar la resurrección. Este es el evento fundamental sobre el cual se sostiene toda la fe cristiana. San Pablo lo dice claramente en su primera carta a los Corintios: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. La resurrección no es simplemente otro milagro más en una lista, es el milagro definitivo que valida todo lo demás. Las evidencias de la resurrección incluyen la tumba vacía, las múltiples apariciones a diferentes personas y grupos, la transformación radical de los discípulos que pasaron de estar aterrorizados a proclamar valientemente la resurrección, y el surgimiento de la iglesia primitiva, centrada en este mensaje. Los críticos han propuesto varias teorías alternativas para explicar la resurrección de Jesús sin aceptar que realmente ocurrió, pero todas enfrentan serias dificultades históricas y lógicas. Una de las sugerencias más antiguas es la teoría del robo, que postula que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús para simular la resurrección. Sin embargo, esta teoría ignora el profundo impacto que el evento tuvo en los apóstoles. Es inverosímil que un grupo de hombres desmoralizados y temerosos de las autoridades romanas y judías hubieran orquestado un robo tan audaz, y más aún, que hubieran estado dispuestos a sufrir persecución, tortura y la muerte por una mentira que ellos mismos inventaron. Además,
Esta teoría no explica de manera convincente las múltiples apariciones de Jesús resucitado, que fueron el motor de la fe y la transformación radical de los discípulos, quienes pasaron de esconderse a predicar con una audacia inquebrantable. Otra hipótesis es la teoría del desmayo, o Swoon Theory, que argumenta que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que solo perdió el conocimiento y fue revivido por el ambiente frío de la tumba. Esta idea, popularizada en épocas pasadas, choca violentamente con el conocimiento forense de la crucifixión romana. Los soldados romanos eran expertos en su oficio, y el relato evangélico es muy detallado. Se menciona la lanza en el costado, el flujo de sangre y agua, lo que médicamente se interpreta como una clara indicación de la muerte. Asumiendo hipotéticamente que Jesús hubiera sobrevivido, ¿cómo pudo un hombre gravemente herido, traumatizado y con heridas abiertas convencer a sus discípulos de que había conquistado la muerte y ascendido a la gloria? Un hombre débil y moribundo no inspira la fe en un Salvador invencible. Desde la perspectiva católica, los milagros de Jesús, y sobre todo su resurrección, son acontecimientos históricos reales que ocurrieron en un tiempo y lugar específicos. No son leyendas tardías ni adornos mitológicos. Son eventos testimoniados por múltiples fuentes que transformaron la historia humana, la cultura occidental y la vida de millones de personas. Estos milagros no son solo demostraciones de poder, sino signos cargados de significado teológico que revelan quién es Jesús, el Hijo de Dios y el Mesías. La evidencia histórica, el testimonio múltiple, la continuidad de los milagros en la Iglesia a través de los siglos y la transformación de vidas a lo largo de 2 milenios apuntan de manera poderosa hacia la realidad de estos eventos extraordinarios. La fe católica invita no solo a creer en los milagros de Jesús, sino a encontrar en ellos el rostro de un Dios que se hace cercano, que sufre con nosotros y que tiene poder para transformar completamente nuestra realidad. Los milagros de Jesús siguen siendo hoy, como hace 2000 años, una invitación a creer, a confiar y a experimentar personalmente el poder transformador del Evangelio. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.